por el psicoanálisis, llaman a Fromm, Erich Fromm, que después se va. Pero se va en realidad porque, bueno, Fromm llega rápido, ¿no? Hace todo y dice, bueno, nos queda la esperanza. Revolución, la fe y la esperanza. La revolución de la esperanza está un tiempo y se va, porque ellos son más quieren más rigor. No quieren ninguna sublimación de nada. Marcuse, Pollock, Lucas, el de la primavera de Praga, es decir, los marxistas que son de la teoría crítica, y fundan, y Horkheimer, Adorno, y muy posteriormente, mucho más joven, Habermas. Es lo mejor del siglo XX. Lo mejor. Entonces, en los años 40 la fundan en Frankfurt, no están todos, pero les digo más o menos para que ustedes tengan dimensión desde las distintas disciplinas de quienes formaron de esta escuela teoría crítica de origen marxista. En la cuestión metodológica, no eran del Partido Comunista, no tenían nada que ver con la praxis política, pero sí crea el tema, la interdisciplina, el tema es la ilustración, el tema es la modernidad. Y en 1949 escriben ambos, exiliados en los Estados Unidos, un librito muy chiquito que se llama Dialéctica de la Ilustración. Que para que ustedes entiendan más llano, contradicciones de la idea de progreso. Contradicciones, dialéctica, está de la idea de la ilustración, de la idea moderna, de los principios de libertad, igualdad, fraternidad. ¿Está? ¿De qué idea moderna? De ambas, de la ilustración como cultura. Marx era un ilustrado. Hegel era un ilustrado. No es que los únicos ilustrados, como se cree acá en la Argentina, eran los de raíz liberal. ¿Está? Eran ambos ilustrados. Ambos críticos de la Segunda Internacional. Ellos creían que ser marxistas era ser un crítico permanente. Una dialéctica permanente sobre la cultura y sobre las contradicciones de la cultura. Adorno y Horkheimer deciden, como Bioy Casares y Borges, escribir juntos, lo cual no era fácil. Uno era muy judío, en el sentido constitutivo, y va a escribir uno de los artículos que lo escribe él solo, se llama Antisemitismo, y el otro muy ligado a la cuestión artística y a la cultura de masas, y a lo que veía en términos de cultura de masas, y muy crítico de la ilustración. Y escriben juntos este libro que se llama Dialéctica de la Ilustración. Miren con qué idea escriben un pequeño libro con 500 fotocopias, por stenciles. Porque se asustan ellos mismos, no de lo que escribieron, porque son honestos hasta el final. Porque en el fondo es como un apocalipsis intelectual. ¿No tiene que ver Benjamin también con ellos? Walter Benjamin. En otra instancia posterior, pero que Benjamin también. Entonces, ustedes se imaginan, es el desmoronamiento. Hicieron un libro muy chiquitito, es así, lo van a tener en internet. Estaba en Amororco, para mí era amarillo. La colección de tapa amarilla y letra negra era Amororco. Yo lo leía, era Amororco, pero no sé qué es eso. Es un libro muy difícil, no es para todos, yo se lo voy a tratar de traducir. Hay artículos que sí, hay otros que no. La verdad es que el primer artículo, el más denso, yo se lo voy a tratar de traducir. Pues yo se lo voy a tratar de explicar. Vamos a empezar por Horkheimer. Él dijo, ¿se imaginan que su obsesión era poner razón al mundo? ¿Cómo empezaron? El movimiento de Horkheimer, ¿cómo es? ¿Cómo es? Del tipo, si Dios es el tipo. Horkheimer era poner razón en el mundo. Porque el mundo había perdido la razón. Piensen que el texto es de 1949
Lo imposible había sido posible. Ellos son alemanes. Y entonces lo que ambos se preguntan es, ¿qué pasó con la razón? Bueno, está linda, ¿vieron que ahora se... ¿Qué pasó con la razón? Y vuelvo, recuerden Hitler, recuerden los fascismos, recuerden Cristina, recuerden el Cavalieri, recuerden todo. Y recuerden el lunes. Y recuerden el programa del cual yo hablé de los actores. Porque vamos a ver lo que se llama la industria cultural. Ellos dicen lo siguiente. Dicen que en realidad los dioses, es sin Dios, los dioses fueron la invención, las mitologías, los mitos, fueron la invención que hizo la humanidad frente al terror de la naturaleza. Y la naturaleza les causaba miedo, se imaginan los relámpagos, los truenos, el agua, las inundaciones, y que en todo caso frente a ese terror existió toda la mitología y los dioses, que eran una forma de hablar con los dioses, de calmar. Ustedes vieron que la cultura indígena esto es así. Pero en ese momento la naturaleza, es decir, Dios, dominaba el mundo. Durante muchísimo tiempo la naturaleza de alguna manera se sobreponía al hombre. Por eso se clamaba al cielo, por eso toda la cuestión es el cielo, ¿entienden? Porque el cielo expresa de alguna manera la naturaleza, en su bondad y en su maldad. Por eso soy luz y las tinieblas. Soy el sol y también la tormenta. De alguna manera, esto se puede explicar. Pero la tesis de ellos es esta. Ahora dice, cuando el hombre empezó, ¿se acuerdan los monasterios?, a observar la naturaleza, que fue en los monasterios, copiando cómo hacían los inspectores, que tomaban testigos, ¿se acuerdan de la iglesia? Del control de la iglesia sobre las catedrales, cómo se recaudaba el testimonio, etcétera, Foucault. Lo que se quiere no es conocer la naturaleza, sino dominarla. Que en consecuencia la modernidad tiene en su germen el propio movimiento de su colapso y de su exterminio, que es la voluntad de dominio sobre la naturaleza, termina siendo voluntad de dominio sobre los hombres, y que la cosificación de la naturaleza termina siendo cosificación del sujeto y liquidación final del sujeto con la industria cultural. No, esta clase es depresiva. Hay que ir despacito. Hay que ir despacito. Yo las invito que nos ponemos a llorar, peor que me voy a casar después de esto, pero yo estoy tratando de dar claridad a un pensamiento muy complejo para que todos lo entiendan, pero esto es así. Esta es la síntesis. Enfrentar la naturaleza porque eran uno más de la naturaleza. En consecuencia había un asedio de la naturaleza sobre los hombres. La superioridad de la naturaleza y la incerteza del hombre acerca de los movimientos de la naturaleza hizo que los hombres inventaran los mitos y los dioses. Materialismo, los mitos, las leyendas, lo que da origen, el monstruito que vive en el medio del lago, el dios, etcétera, todos los mitos. Y los dioses fueron elegidos para hablar con él y pedirle clemencia frente a la naturaleza. Durante la Edad Media,
El reino finalmente era de Dios, pero en los monasterios, en los lugares, estaban los viejos libros de la cultura. La iglesia era el poder y retenía eso. La iglesia, para controlar que los dineros donados no se vayan y mantenerse como señor feudal, mandó por primera vez a inspectores. Esos inspectores tomaban testimonio, es decir, observaban, ¿entendieron? Y tomaban testimonio y describían a través de testigos lo que veían. Esto no pasaba, por ejemplo, con la bordalía en Alemania. Vos tenías que pasar la prueba de Dios. Entonces la verdad no pasaba por el testimonio de lo que se vio. Pero la iglesia, que es el primer poder burocrático de la historia, necesitaba controlar. Para controlar, hacía estas observaciones. En los monasterios, donde estaba el depósito de toda la cultura y los viejos libros, monjes, algunos eran místicos y otros observaban la naturaleza. Porque el acceso a la cultura era oligárquico, era a través de la iglesia. ¿Vamos? Sí, sí. La modernidad. Entonces esta gente empezó a crear las ciencias naturales a través de la observación de la naturaleza. Si estaban desocupados, chicas. Los otros tenían que laburar. ¿Quién podía observar la naturaleza, la botánica, ¿Quiénes? Los monjes. Yo voy a hacer. Bueno, entonces, la modernidad, la visión antropocéntrica y ya no teocéntrica del mundo y de las cosas, es la ilustración, es el desafío del hombre por construir la ciencia, es decir, un conocimiento de la realidad no a través de Dios, sino a través del sujeto cognoscente que se diferencia del objeto por conocer. Por primera vez no es el hombre y la naturaleza como parte del espacio, sino que hay un sujeto cognoscente y un objeto por conocer, que es la naturaleza. Con un método que es el de la observación, que ellos dicen la construcción de la ciencia y de la técnica. Que este es el gran mito, dicen, que fundamenta la ilustración. La observación. Por eso niegan la experiencia, el conocimiento místico. ¿Van entendiendo? Pero ¿para qué hacen ciencia? Y descalifican los otros saberes, porque es una pelea de poder entre los saberes, para dominar la naturaleza y perder el miedo. Es decir, que el hombre, a través de la ciencia, lo que quiere no es conocer la naturaleza, sino dominarla y ponerla a su servicio. Y que ese germen de dominación, miren la relación, sujeto cognoscente, objeto por conocer. Acá está la hoja, ¿vieron el poroto? Eso es ciencia. Por ejemplo, una ciencia maravillosa. Ahora, después aparecen otras ciencias, donde el sujeto y la naturaleza, en el lugar de la naturaleza están los otros sujetos. Y en consecuencia, la biología se hace biopolítica. Porque también el conocimiento de los hombres es para dominar a los hombres. Igual publicidad. Es decir, que en el germen mismo de la idea de la ilustración, tanto marxista como liberal, está el germen de la aniquilación del sujeto y de la propia ilustración, y del montado de una máquina casi anónima, donde la masa se identifica por la nada, porque ya hay nada. Es decir, se vende la persona como producto. Y el producto y la persona, dicen, esto se inicia con Hitler.
Miren la mirada de Hitler, esto es iluminador. Hitler es Hitler porque es la masa. Hitler no es alguien como Catalina la Grande. Ya no es un ilustrado. ¿Me van siguiendo? Hitler ya es la masa. Es la masa indefensa y rencorosa que toma como enemigo al indefenso, es decir, al judío. No toma como enemigo al poderoso, no es el ratón Mickey, sino que toma como enemigo para aniquilarlo a algo que es indefenso y lo aniquila. Auschwitz. Que son los judíos. Y como no tiene tantos en Alemania, va por el mundo buscando judíos. Porque los judíos son la diferencia que permite aniquilar y expresar el rencor y el resentimiento hacia el mundo. El pensamiento de la masa no admite ya la ilustración, ni de la teoría crítica. Porque el pensamiento de la masa se diluye en publicidad. Si uno analiza al Duce, que es el chanta italiano por excelencia del Adriático, el tipo de café, tampoco laburaba, pero no era mi papá era el ilustrado, que no laburaba, ustedes ven cómo esto expresa Italia. ¿Sí? El Cavalieri hoy. Sí, Ese es, bueno, te imaginas, entonces dice, no, es terrible, es muy deprimente. Yo creo que te acá el suicidio. Pero mejor saber para Entonces, prevenirse. mira, entonces dice, ¿qué es lo que hace toda la técnica y la ciencia, y sobre todo la técnica de comunicación, que en realidad es la ciencia o la técnica que pone de objeto de dominación al hombre? La publicidad pone de objeto de dominación al hombre. Y es una maquinaria casi anónima, diríamos, como las sociedades anónimas, como las transnacionales que buscan el dinero, que ya solo puede poner como producto lo que ya no es sujeto, y menos sujeto ilustrado, y menos sujeto que piense, que razone, sino que te tiene que exponer a cuanto más liquidación del sujeto, más masa, y en consecuencia el hombre o la mujer tienen que ser parecidos a esa masa. Es decir, expresar, y ahí empieza Adorno, voy al capítulo de estética, después voy a dar el capítulo de antisemitismo, pero miren, lo de Hitler es maravilloso, porque es una lectura, yo confieso que yo tardé mucho en entender este libro, ¿eh? Yo lo daba, pero no lo entendía. Pero ahora se me hace, así como di todos, esto yo, pero ahora... Y creo que ustedes también están preparados para esto por toda la lectura que fuimos viendo. Ahora, perdón, te puedo hacer una pregunta. Se nos fue a la mano de la cultura. Sí, pero explica muchas cosas. Él pone, perdón, él pone el judaísmo y en el judaísmo también entran los homosexuales, los gitanos, todo. Está bien, todos los Todo. Digo cómo buscan los indefensos como enemigos. La idea central es que el enemigo son los indefensos, que los agrandan para aniquilarlos, porque en realidad son indefensos. Es decir, se vuelcan como enemigos a los indefensos, a los niños o a los muertos. ¿Vieron que Hitler peleaba con los muertos políticos? No peleaba con los vivos políticos. Peleaba con, qué sé yo, con, ¿cómo se llamaba el tipo de este Barrio Nuevo? ¿Me entienden? Una cosa es pelear con la nada, con el... En todo caso, a un Barrio Nuevo siendo un delincuente era un indefenso. Estaba liquidado, él no peleaba con gente con entidad, porque vos construís, y en el fondo también expresás el rencor de un inconsciente social que ya no puede ser sujeto. Por eso al final terminan salvando lo poco que queda de la democracia liberal. Ellos, que son marxistas, dicen, al menos, un poco la república, ¿entienden? Al menos salvemos algo de la democracia liberal, del esquema de libertades, porque es el único espacio, pero no dicen salida,
donde todavía podemos pensar y podemos escribir. Es decir, entienden en Estados Unidos que aún con todas las deficiencias de esto, esta fotocopia de 500 se pudo escribir en Estados Unidos, pero no se podía escribir en Alemania. Como hoy no se puede escribir en Rusia o en China, ¿entendieron? Salvan el único pedazo de posibilidad, por lo menos, de entender que fuiste aniquilado. Es Arendt, que tiene relaciones con el movimiento, ella sale por el acto de pensar, por Goethe, vuelve a tener una esperanza en el racionalismo. Habermas sale por la acción comunicativa, estos no salen. Y el que menos sale, bueno, la salida final de ellos es Horkheimer por la religión. Reconozco por la religión. Salen, tienen una honestidad brutal, porque es el desmoronamiento del mundo desde dos ilustrados materialistas. Y van al desencantamiento del mundo, no a la posmodernidad, sino a la liquidación del sujeto. A la liquidación del sujeto que emergió como centro del mundo en la modernidad, y se quedan ahí. Yo creo que uno de los dos se suicida, Adorno. Adorno hace después un artículo sobre estética, que frente a la liquidación de toda tu formación y de todo, ya no había angustia, había la paz en el ruedo de la vida, y en el ruedo de la experiencia de la vida como nada, pero también como todo solo en Dios. Esto desde una experiencia teísta ahora, no existencial, ¿no? Pero antes no había, por eso yo andaba deprimida. Ahora también entiendo que además de la muerte que tuve, las angustias que tuve por la lectura, claro. ¿No? Porque después de terminar esto, claro, uno no puede, yo nunca lo pude explicar bien en la universidad, porque no tenía la claridad que me da la vejez. Claro, te faltaba la experiencia de la... Y también nos faltaba pasar la experiencia de los últimos 20 años. Miren chicos, este libro se escribe en el año 49. Este libro se reescribe con algunas correcciones en el año 69. Es decir, no había celulares, recién empezaba la televisión. Y este libro es escrito, es un libro que solo puede entenderse cabalmente hoy. Pero hay que reconocer en toda esta historia que no son ellos, que es Durkheim, el creador de la sociología, a fines del siglo XIX, cuando dice, si la razón instrumental, ellos dicen que el logos y la razón abstracta y el silogismo es el mayor mentira, la gran mentira. Que la abstractificación, el expediente, la burocracia, es el malo. Porque aniquila el sujeto. La máquina aniquila el sujeto. Esto se ve en las estadísticas criminales, las personas pasan a ser números. Recuerdo una vez que le preguntaron a Borges si la dictadura había matado gente, si era un genocidio, y dijo, un hombre es ya un genocidio. Claro, es un reportaje en gente. ¿Usted le tiene miedo a los militares? No, dice, si ni siquiera tiran tiros. Por eso hay que... Era un libre pensador, ¿no? Como se piensa. Bueno. Y voy a leer lo más importante del artículo de la estética porque da... Y después vemos si seguimos leyendo un poco más. Estamos en este campo, estamos en el artículo sobre estética y es Adorno. Toda voz de tenor suena exactamente como un disco de Caruso. Y los rostros de las chicas de Texas se asemejan ya, en su estado natural, a los modelos exitosos según los cuales serían clasificados en Hollywood. La reproducción mecánica de lo bello, a la que sirve tanto más ineludiblemente la exaltación reaccionaria de la cultura, en su sistemática idolatría de la individualidad, no deja ningún lugar a la inconsciente idolatría a cuyo cumplimiento estaba ligado lo bello.
El triunfo sobre lo bello es realizado por el humor. Por el placer que se experimenta en el mal ajeno. En cada privación que se cumple. La risa se ríe del hecho de que no hay nada de qué reírse. La risa, reconciliada o terrible, acompaña siempre al momento en que se desvanece el miedo. Ella anuncia la liberación, ya sea del peligro físico, ya de las redes de la lógica. La risa reconciliada resuena como el eco de haber logrado escapar del poder. La terrible vence el miedo alineándose precisamente con las fuerzas que hay que tener. Escuchen. La risa, la terrible, vence el miedo alineándose precisamente con las fuerzas que hay que tener. Es el eco del poder como fuerza ineluctable. La broma es un baño reconfortante. La industria de la diversión lo recomienda continuamente. En ella, la risa se convierte en instrumento de estafa a la felicidad. Es impresionante. Un aplauso. ¿Ustedes vieron cuando yo le dije? Esto es terrible, pero es... Pero vieron que ustedes ven el exilio de la verdad. Tendríamos en términos de alquimia. Uno huele la verdad. Y eso es liberador también, ¿no? Porque hay un entendimiento del mundo. Yo creo que al menos en el entendimiento, que estamos liquidados, hay entendimiento. Claro, porque el problema que ustedes se dicen es por qué la gente vota imbéciles. Porque la masa es imbécil. Es decir, no la masa, nosotros cuando actuamos como masa. ¿Sí? ¿Está? Nosotros, nuestro individualismo, que todo el mundo hace lo que quiere, morir a Qatar, ¿qué mata? Y finalmente hace lo que la industria de diversión la manda. Y la burla, ella es, en definitiva, ella pobre mujer, pero bueno, la tengo que tomar como ejemplo. En ella la risa se convierte, a través de la industria cultural, la risa se convierte en instrumento de estafa a la felicidad. Los momentos de felicidad no la conocen. Solo las operetas y más tarde el cine presentan el sexo con risotadas. Baudelaire, en cambio, tiene tan poco humor como Holbein. Es decir, los grandes tienen tan poco humor. Holbein es el gran poeta. En la falsa sociedad, la risa ha invadido la felicidad como una lepra y la arrastra consigo a su indigna totalidad. Reírse de algo es siempre burlarse. Hay que reírse lo más porque si no, no aguanta esto. ¿Vieron cómo calma la risa? Porque es cierto, porque te elude la verdad. Dice de algo siempre burlar. Es que yo no veo nada. Tengo que leerlo yo. Pero esto está tan sucio, Berta, tan sucio. Es que lo tocas así. Solo lo que veo son sombras. Nada. No, están rayados. Tiene que ser. A ver. En la falsa sociedad, la risa ha invadido la felicidad como una lepra y la arrastra consigo a su indigna totalidad. Reírse de algo es siempre burlarse, y la vida, que según Darson rompe en ella la corteza endurecida, es en realidad la irrupción de la barbarie, la autoafirmación que en todo encuentro social que se le ofrece
se atreve a celebrar su liberación de todo escrúpulo. ¿Entendieron eso? Vuelvo. Reírse de algo es siempre burlarse, y la vida, que según Bergson rompe en ella la corteza endurecida, es en realidad la irrupción de la barbarie. No toda risa, está claro que está la risa de la industria cultural, chicos. La autoafirmación que en todo encuentro social, imagínense la fiesta, la embajada, que se le ofrece a la risa, se atreve a celebrar su liberación de todo escrúpulo. El programa del lunes era la risa y la liberación de todo escrúpulo. En la travestización de los años por contrato, que es el modelo de Hollywood, se travestiza en monja para lograr eroticidad en la audiencia. Es decir, que es la barbarie. Es decir, la barbarie en términos de una instancia a lo más primitivo, o por lo menos a la carencia absoluta de algún tipo de escrúpulo o ilustración, a la que se prestan los candidatos a presidente, porque según sus asesores de imagen es bueno, y según las encuestas también es bueno. Y a lo que yo, cuando Marcelo Tinelli me llamó el presidente, yo le agradecería que no. Perfecto. Aunque pierda. Aunque yo no estoy dispuesta a eso, y se lo dije a todos los asesores, a eso no estoy dispuesta. Hay cosas que yo no estoy dispuesta, ni a recibir dinero de cualquiera, ni estoy dispuesta a ir a tener hijos. No estoy dispuesta. Ese es el límite. Y si pierdo, pierdo, pero no estoy dispuesta. Pero sos coherente con tu pensamiento. No, por eso no quieren meterse conmigo. Miren, el colectivo de los que ríen, estamos hablando del programa, es una parodia de la verdadera humanidad. Son mónadas, cada una de las cuales se entrega el placer de estar dispuesta a todo, a costa de todas las demás, y con la mayoría tras de sí. En semejante falsa armonía ofrecen la caricatura de la solidaridad. Lo diabólico en la risa falsa radica justamente en el hecho de que ella parodia eficazmente, incluso lo mejor, la reconciliación. ¿Entendieron el programa del lunes? Sí. Todos los que están enfrentados se reconcilian porque la gente busca la unidad. El placer, en cambio, es severo. La ideología de los conventos, según la cual no es la cesis, sino el acto sexual, lo que implica renuncia a la felicidad accesible, se ve confirmada negativamente por la seriedad del amante, que lleno de presentimientos hace depender su vida de ese instante huidizo. La industria cultural pone la renuncia jovial en el lugar del dolor, que está presente tanto en la ebriedad como en la cesis, es decir, en el ascético, ¿sí? En el que la ley suprema es que los que disfrutan de ella no alcancen jamás lo que desean, y justamente con ello deben reír y contentarse. La permanente renuncia que impone la civilización es nuevamente infligida y demostrada a sus víctimas de modo claro e indefectible en toda exhibición de la industria cultural. Ofrecer a tales víctimas algo y privarlas de ello es en realidad una y la misma cosa. Piensen en las villas y en lo que ven, y en el tema de la desigualdad y en la toma de Adidas y de, ¿se acuerdan? Ofrecerles una cosa y privarlos es la misma cosa. Justamente porque no puede cumplirse jamás, todo gira en torno al coito. ¿Al coito? Admitir en una película una relación ilegítima
sin que los culpables reciban el justo castigo, está marcado por un tabú más rígido que el futuro yerno del millonario desarrolle una actividad en el movimiento obrero. En contraste con la era liberal, la cultura industrializada puede, como la fascista, permitirse la indignación frente al capitalismo. Pero no la renuncia a la amenaza de castración. Esta última constituye toda su esencia. Ella sobrevive a la relajación organizada de las costumbres frente a los hombres de uniforme en las películas alegres producidas para ellos y finalmente también en la realidad. Lo decisivo hoy no es ya el puritanismo, aun cuando éste continúe haciéndose valer a través de las asociaciones femeninas, sino la necesidad intrínseca al sistema de no dejar en paz al consumidor, de no darle ni un solo instante la sensación de que es posible oponer resistencia. El principio del sistema impone presentarle todas las necesidades como susceptibles de ser satisfechas por la industria cultural, pero de otra parte organizar con antelación esas mismas necesidades de tal forma que en ellas se experimente a sí mismo solo como eterno consumidor, como objeto de la industria cultural. Esta no solo le hace comprender que su engaño es el cumplimiento de lo prometido, esta no solo le hace comprender que su engaño es el cumplimiento de lo prometido, sino que además debe contentarse en cualquier caso con lo que se le ofrece. La huida de la vida cotidiana que la industria cultural en todas sus ramas promete procurar es como el rapto de la hija en la historieta americana. El padre mismo sostiene la escalera en la oscuridad. ¿Entendieron? La industria cultural ofrece como paraíso la misma vida cotidiana de la que querían escapar. Huida y evasión están destinadas por principio a reconducir al punto de partida. La diversión promueve la resignación que se quisiera olvidar precisamente en ella. Esto lo escribió Adorno. Adorno, 1949, corregido en 1969. Lean el primer capítulo, salvo lo que estén en filosofía, psicología, está. Pero el de la estética lo pueden leer, porque es impresionante, es un libro del diagnóstico del presente. Esto es la posmodernidad, Lyotard. Bueno, esto es Lyotard. Esto es Lyotard. Este es el mundo de Lyotard, la legitimación por el poder. ¿Entienden? Ahora. Es impresionante. Entonces yo creo que el entendimiento ya es liberación. De ahí es que el problema de la alienación presente es el problema del tiempo. ¿Se acuerdan mi seminario sobre paradojas de la luz y Borges? Si vos no tenés tiempo y si vos no tenés soledad, si vos no entendés que hay una soledad, si no tenés una doble vida. ¿Está? Si no podés parar en el pensamiento, como decían los alumnos, y ahí demuestran, si no podés estar en tu interioridad, no hay salvación. No sé qué vas a encontrar en tu interior. Adorno encontró el arte, Brooks encontró el arte, yo encontré a Dios y el otro encontró a arte, pero hay que ir adentro. Porque la afuera está tomada. Eso es lo que dice Julia Kristeva, ¿está? Para ir adentro necesitas el tiempo. El esquema de liberación es recuperar tiempo para la soledad radical. La soledad radical y la suspensión del pensamiento pueden llevarte a un lugar que cada uno encontrará ese lugar, porque ese lugar es una experiencia. Pero el fin del logo como razón y como mito, y también el inicio de la experiencia, de otra experiencia de los hombres, que algunos llaman salto de conciencia. Es lo único. Y que les vaya bien.